Oye, seguramente, buenos días, tengan todos ustedes, y culpable soy yo seguramente por haber hablado alguna vez bien del Puma, porque ya esta semana el Puma ha estado con nosotros en par de oportunidades, y seguramente como anda por allí promoviendo su último disco, que por cierto le dijo a los piratas del disco, le dijo, pues no me pirateen el disco, pues aquí todos lo piratean. Pero es verdad que en Venezuela todos lo piratean, porque es que a pesar de que los piratas eran tipos de alguna manera honorables, fíjate tú que cuando los piratas salían por el Caribe a hacer su correría, se cotizaban en la bolsa de Londres. Incluso hay un libro de un señor Silverstein, que creo que es argentino, que hace un trabajo sobre piratas, filibusteros y bucaneros, constructores del capitalismo. Desde aquellos tiempos, como vamos a hablar de ahora en adelante, los piratas han sido de alguna manera tomados en cuenta. Fíjate tú que, por ejemplo... Los piratas ingleses. Los piratas ingleses, claro. No, es que los piratas son los ingleses. Ingleses. Pero por eso es que los ingleses son tan piratas y buenos que, por ejemplo, ellos apoyan el Brexit, salirse de la Unión Europea, a la siguiente, como a los 4 o 5 meses después, hacen una elección donde los tipos derrotan a la señora del Brexit, y en fin, pero son unos tipos que hacen la política, ¿ves? Y tú puedes de verdad entender la política británica, porque hay que hablar de británica, no la inglesa, y hacerle seguimiento. Pero por ejemplo, cuando tú te pones a analizar la política venezolana, no hay manera. Solo desde la perspectiva de la paranoia o de la locura ya asumida como un valor, puedes tú entender esto. Fíjate tú, el gobierno dice que está haciendo las cosas bien, la oposición dice que no la está haciendo bien, las encuestas dicen que el gobierno no lo hace bien, pero el gobierno dice que a ella no les importa. Hay una elección parlamentaria y la gana la oposición abrumadoramente, pero el gobierno decide un día impugnar a 3 diputados que le daban la mayoría absoluta a la Asamblea Nacional. La sala electoral se tarda 2 años o casi 500 días para resolver, pero cuando la fiscal le lleva una cuestión, tardan horas en resolver. El CNE, cuando le piden un revocatorio, tardan años en entregar la planilla y al final no la entrega, pero el gobierno le pide que convoque una constituyente y no solamente la convoca, sino sin tener registro, porque se supone que cuando tú convocas una elección, lo primero es el registro, ¿verdad? Y tiene que haber un proceso de depuración de registro e impugnación. Entonces resulta que ya por lo menos a nivel estudiantil, hay 2 universidades que han manifestado que no le van a entregar la data, o 6 universidades que no le van a entregar la data al gobierno. Entonces, ¿cómo es que yo, siendo estudiante de la Facultad de Economía de Luz, el rector puede decidir por mí? ¿Cómo quedan los muchachos que son chavistas, que son chavistas y constituyentistas de la Universidad Zulia, que no van a votar porque el rector no les dio la cuestión? Entonces ellos tienen que impugnar. Entonces debería haber un juicio contra la universidad porque le está cortando sus derechos. Derecho que no existe, porque la constituyente es inconstitucional. La Asamblea Nacional llega y antes de instalarse, los que estaban antes, muy tranquilos, en una noche de un diciembre cualquiera, nombran los magistrados. Nombran los magistrados y se va para el poder moral. En el poder moral ni la secretaria firma, pero eso está. Llegan los tipos, toman decisiones, todos los días toman decisiones dependiendo de si se reunía o no la Asamblea Nacional. Un buen día viene la fiscal y se da cuenta que no ha firmado. Si no firmé, este acto no existe, es írrito. Por lo tanto, las decisiones que aquellos tipos tomaron, dígame usted si yo, la única manera de yo recuperar la cordura es que usted me haga saber a mí, por los medios conocidos, que yo no estoy loco. Yo no entiendo nada, porque ahora la magistrada Luis Ortega impune a los magistrados. La magistrada no, la fiscal. Bueno, la fiscal, pero yo le digo magistrado a todos. Entonces, resulta que también pueden, ahora bien, impugnan al CNE, y lo más seguro es que esta semana, me cuentan algunos bien informados, la fiscal le habla un juicio de mérito al presidente. Pero un presidente que ya no es presidente porque la Asamblea Nacional ya lo destituyó.
por instrucciones de María Corina Machado. Sí, eso te trae una idea de lo complicada que Pero es. el único tipo... Nadie puede calcular absolutamente Pero el nada, único ¿no? tipo cuerdo en Venezuela, y lo voy a decir a riesgo de que se moleste, es Nelson Bocaranda, que en un momento de cordura, porque también debe ser un loco, dijo que tenía que ir a La Habana a arreglar, chicos. Y yo estoy de acuerdo. Mira, ahora Raúl, con los problemas que tiene, que Trump mañana, el viernes, Trump va a anunciar políticas hacia Cuba, que a lo mejor tampoco las anuncia. ¿No has dicho por Twitter? No. Entonces no las anuncia. Pero no. Entonces, en esos Trump nos está pareciendo mucho al de aquí. A ojitos alegres. Entonces resulta que de repente Raúl aprovecha y conoce cercanamente a los muchachones nuestros, pues. Amigo, yo les voy a confesar lo siguiente. Anoche estuve pensando en marcharme. Irme de Venezuela, pero me pienso ir a Australia. Me pienso ir a Australia porque... A cazar cocodrilo. A cazar cocodrilo y seguramente a tratar de desentrañar lo que pasa en Venezuela. Porque de verdad uno no la pega, porque los analistas están preocupados. Y ahora Tarek William, después de tener un poco de tiempo en el tribunal, en la Defensoría del Pueblo, va a solicitarle a la sala constitucional que le diga cuáles son sus funciones. Es decir, que el tipo estaba ahí ejerciendo también de manera... Porque está confundido. Él cree que los derechos que tiene que defender son los del gobierno y no los del pueblo. Pero en eso hay que darle cierta caución, porque si él estaba ahí sin saber cuáles son sus funciones, estaba defendiendo al gobierno, y él que quiere que le diga, que la sala constitucional le diga, si usted sigue así, que usted tiene que defender al gobierno. Yo con Tarek William tengo, no por poeta, porque realmente yo el único poeta que reconozco con seriedad es a este hombre, ¿cómo se llama? Isaías. Es que los esteroides son como la ronda, que hacen daño, que dan pena. Sí, señor. ¿Y tú crees que, bueno, se ve musculoso? No, es que ¿tú te acuerdas cuando aquel muchacho que jugaba con el Aguaira se puso Cabrera? ¿Tú crees que qué? Se rompía las... Pues, ¿y te acuerdas de Barribón? Barrigón. No, Barribón. Claro. Entonces, oye, Arena, que con esto hoy es un día difícil. ¿Tú sabes cuánto es el precio de una resma de papel tipo carta, de papel bond? Una resma. ¿Cuánto? 38.000 bolívares. Mentira. Seguro. ¿Sabes cuánto cuesta un camión cisterna de agua? No. 35.000 bolívares. Un camión... ¿Tú sabes cuánto cuesta un pollo pequeño? Pequeño, sí. Bueno, depende de cuánto pese. Pequeño, un pollo pequeño. Bueno, no el pollo Carvajal, que ese es grande. Un pollo, aunque el pollo es pequeño. Un pollo pequeño que pese 1 kilo, 12.000 bolívares. ¿Qué? ¿Cuánto? No, chico. Ese es el precio regulado. No, chico. ¿Cuánto pesa? No. ¿Cuánto cuesta? Pesa casi 28.000 bolívares. Dios. ¿Tú sabes que el plátano cambió de categoría? Hay varias categorías. Antes uno pedía plátanos grandes o rebuscos. Ya no. Ya hay toda una clasificación donde los plataneros te lo ofrecen. ¿Quiere el qué? El firulaico, ¿eh? El friki, el fliqui. El fliqui. Ahí el fliqui. La púa. La púa, la tarita, el rebusco, por supuesto. Pero lo importante es que yo no te lo quise decir ayer, porque yo sé que tú, cuando yo te hablo a ti de bien del chavismo, te molesta. Te molesta, y tienes razón, porque aquí mucha gente molesta con el chavismo, pero yo te iba a decir ayer que hasta en el plátano el chavismo logró lo que quería. Reivindicó a Rebusco. El Rebusco era un plátano que tiraban por ahí, que lo regalaban. Pues. No, ahora no. Ahora Rebusco tomó la gran categoría. El plátano más importante hoy es el Rebusco. Y si tuvieras las conversaciones en las ventas de plátanos, de cómo tratan los Rebuscos, que eran unos tipos pretéridos en el pasado, ahora tratan al fliqui como si, y al púa, y a la tarita. No, y además eso, no, es verdad, hay toda una clase, yo me quedé asombrado. No, yo también. Nosotros llevamos a comprar plátanos ayer, y entonces, ¿cuáles quieren? El fliqui, el púa, la tarita, había otro, ¿no? Una clasificación increíble, porque tiene que ver con el tamaño del plátano.
decir, el plátano grande desapareció. Entonces, trata de que no te digan que te eres un púa. Sí, desapareció el plátano grande. Entonces hay rebusco, que es el plátano que sustituye al grande. Está el púa, que sustituye al que antes era rebusco. Está la tarita, que es más chiquito todavía. Y está el fliqui. Y el fliqui, y está el fliqui. Es una cosa impresionante y la categorización que hacen los plataneros. Y así hemos categorizado todo. Y ayer me sorprendí porque por un asunto familiar no había agua en la casa de mi hija. No, familiar no, que el agua no llegó. En la casa de mi hija no había agua, como en toda la villa no había agua. Me pedí un camión, 35.000 bolívares. Opté por uno más barato le costó a la hija de 30.000 bolívares. Pero imagínate un camión que tiene 10.000 litros, creo que tiene, 10.000 litros por 35.000 bolívares. Bueno, y esto es lo complicado del caso venezolano, que cada día estamos peor. Es decir, la gente no solamente, o el gobierno no solamente se está enfrentando a Luis Ortega Díaz y a la oposición, se está enfrentando nada menos y nada más que al hambre y a la escasez. Hoy hay un trabajo que me impresionó, que trata sobre la deserción escolar en Venezuela, donde en lo que va de verdad de año, se han ido de las escuelas de Miranda, del estado Miranda, 10.000 niños. El 30% de los niños no van a la escuela porque tienen hambre. El otro 70% tienen miedo de regresar a su casa y no encontrar comida. Imagínate. Y otros tienen miedo de regresar a su casa y no conseguir a la familia. Imagínate tú lo que significa la deserción escolar que hay en Venezuela de un gobierno que decía... Pero te voy a dar un dato. La deserción escolar siempre estuvo allí y la tendencia era a tratar de disminuirla. Incluso cuando aquí se inventó lo de la beca láctea y la beca estudiantil, la pagaban dependiendo de la asistencia a los estudiantes a clase, a sus escuelas. El problema no es ese ahora, hermano. Ese es más fácil de resolver. Es la deserción de los maestros. Bueno, es que los maestros no van casi por la misma razón. Pero pero es que... El 56% de los maestros, Francisco, no van porque dejan de ir a la escuela porque ese es el día que les toca ir a comprar alimentos. Precisamente, pero no solamente eso, Arena, sino que un maestro mal pagado, teniendo que la responsabilidad de formar a un muchacho, tener que en algunas zonas que lidiar con una situación de inseguridad enorme. Claro. De acuerdo, pero con el salario que les pagan, el sueldo que les pagan es tan poco que el maestro prefiere hacer cualquier otra actividad a dar clases y se van. Te lo digo porque en estos días en una escuela que está cerca de mi casa, hay una escuela pública y una escuela privada, la señora, una profesora, yo la había visto en otras oportunidades, y me dijo, ¿usted no tiene nada que pueda hacer por aquí? Le dijo, pues no, es que yo no tengo hijos pequeños para que usted... Me dijo, no, es que ya yo no estoy dando clases. Yo no puedo vivir de eso, me dice. Ahora estoy viviendo de la caridad pública. Y lo que quiero es que usted, si quiere algún trabajo de la casa, que yo lo pueda hacer, porque con lo que me pagan no me alcanza. Y ella vive con su esposo, que también trabaja, su mamá y una hermana, y 3 hijos. Y me dice, la hermana trabaja como puede, el esposo también, su mamá no, su mamá cuida de los niños. Y me dice, mire, no me lo está preguntando, señor Rojas, pero mire, la situación de nosotros y los maestros tienen que dejar las clases. Cuando tú se lo dices al gobernador del estado, el gobernador dice que él está haciendo una revolución y que él está de acuerdo que Luis Ortega sea disidente de la constituyente, pero eso sí, como persona. Pero resulta que ayer yo le pregunté a los señores de Copuelé que estaban arreglando tendiendo un cable, y me dijo, de este cable solamente este pedazo, si llegara a faltar un pedacito más no podemos actuar. Y le pregunto, y el alumbrado de las calles, me dijo, eso no lo podemos hacer, eso no se puede hacer. Entonces yo me pregunto, oye, ¿y el gobernador del estado es capaz de decir en la publicidad bastante costosa y cuantiosa de su publicidad oficial que gobernar es hacer? Y la gente de Santa María aquí en Maracaibo quejándose de que casi toda la urbanización está sin alumbrado público y que el AMPA está haciendo de la suya y que las patrullas, no hay patrullas porque no hay baterías, no hay caucho, no hay repuesto y no hay gasolina.
Entonces yo digo, oye, ¿no será que este país de verdad necesita que haya alguien que se sienten y conversar para ver si lo podemos rescatar? Por eso tú estás diciendo es gravísimo. Pero los niños se están muriendo en los hospitales. Sí, obviamente la situación es terrible. Y un dato más con respecto a los colegios. En la llamada, en lo que se llamó la Cuarta República, el periodo democrático venezolano, el 8% de los niños y los maestros dejaban de ir al colegio por problemas de inseguridad. Eso hoy subió al 36%. Es decir, gente que no envía a los niños al colegio por miedo a que se los vayan a matar, por el problema del tráfico de drogas que hay en los colegios, el problema de los malandros, qué sé yo. Imagínate un país que se ha tornado ingobernable, porque por incapacidad, por incompetencia, porque en verdad la gente que nos gobierna nunca supo cómo hacer gobierno. 18 años haciéndonos perder el tiempo, perdiendo recursos, gran cantidad de recursos, 2 billones de dólares. 2 billones de dólares. Imagínense usted lo que eso significa, esa cantidad de recursos, que nadie sabe dónde está, nadie sabe en qué bolsillos andarán. Lo que sí sabemos es que se ha dilapidado una cantidad de recursos increíbles y en este país no hay absolutamente nada. Es decir, el país es un desastre social hoy en día. El gran problema del madurismo es que el país es un desastre social y no hay ningún proyecto que salga del gobierno que para el desastre. Seguimos cuesta abajo en la rodada. Por eso es que es necesario... Mira, ayer estuve viendo el documental que lo pasaron en HBO, por cierto, Tahrir, la revolución inconclusa de Egipto. Yo sé que tú siempre me dices que hay la gente en la calle, qué sé yo, que le doy mucho énfasis a la experiencia egipcia. Obviamente que Egipto no es Venezuela. Lo que me llama la atención es que el primer grito que hicieron los egipcios con respecto a Mubarak es la renuncia. Renuncia ya, decía la gente. La presión de la calle obligó a Mubarak una noche o una mañana, no sé. Claro, pero por supuesto, la gente estaba allí pidiendo la renuncia a Mubarak en todo su derecho. Pero resulta que en el interín, mientras le pedían la renuncia a Mubarak, los militares, que como en todas partes estaban apoyando a Mubarak, le dijeron: Mubarak, oye caballo, yo creo que lo mejor es que te vayas, ¿no? Claro, a eso iba. En el caso venezolano, tú ves que ayer, cuando Maduro, ayer o anteayer, cuando Maduro le está hablando a los cadetes, hablándole de las bondades de la constituyente, tú ves cómo el ministro de Defensa, a su vez jefe de la Fuerza Armada, es capaz de decirle que ellos lo que necesitan es que la Fuerza Armada sea constituida en una fuerza antiimperialista. Sí. Es decir, que lo que plantea Padrino es que aprovechar la constituyente para crear la fuerza antiimperialista, que la Fuerza Armada sea antiimperialista, como si eso se pudiera poner en una ley. Pues. Eso no es ningún decreto. Claro. Es decir, Padrino ha dejado de ser, es decir, que es una persona con autoridad en una situación autorizada, pero ha dejado de ser autorizada en el sentido de que la gente no asume como suyo las razones que da Padrino. Y en ese momento, lamentablemente, el ministro deja de ser reconocido por la gente y pierde legitimidad. Mucho más en el caso de él, donde su legitimidad es tan precaria que ni siquiera la Guardia Nacional cumple lo que él les ordena. Porque si en algún momento la Guardia Nacional ha sido inhumana en el trato con la gente, es precisamente después que Padrino dijo: no quiero ver ningún Guardia Nacional cometiendo atrocidades. Entonces estamos en una situación bien particular. Por eso que es necesario, hoy por primera vez le leí algo sensato a Marianela Salazar, cuando habla de que es necesario un gran acuerdo con sectores inclusive del chavismo disidente. Y no hay otra manera realmente de salir de esta situación sino un gran acuerdo, un nuevo pacto social, un nuevo pacto político por la democracia y por la Constitución. Si no, no hay manera de salir. Si no hay un nuevo acuerdo social que establezca nuevas reglas normativas, nuevas reglas constitutivas, nuevas maneras de hacer la política, no se va a poder hacer. Y evitar lo que pasó precisamente en Tahrir, que se va Mubarak, pero la revolución no fue capaz de decirle a su gabinete que ya no era capaz, ellos no podían seguir gobernando el país, porque se fue Mubarak y dejó el gabinete con el ministro de Defensa inclusive. Una cosa bien increíble, porque los militares terminaron tutelando el proceso de transición. En Venezuela,
dada la ilegitimidad que hoy tienen los sectores represivos, no pueden convertirse en tutores del proceso de transición. Tienen que volver a los cuarteles y tiene que haber una recuperación de la República Civil para la República para los civiles. Los militares tienen que irse a sus cuarteles a enmendar los errores que han cometido en estos 18 años, porque ellos han gobernado y han sido más o menos copartidarios de los errores que se han cometido en estos 18 años, especialmente en los últimos 4 años. Así que, bueno, vamos a la pausa, ¿no, Mario? Vamos a la pausa. Aquí seguimos, amigos, a esta hora de la mañana de este miércoles maravino. Miércoles 14, ¿no? Miércoles 14 y miércoles de... Los que se casaron ayer van rumbo al fracaso. Por martes 13. Por martes 13. Es que la gente generalmente no se casa los martes a menos que sea por obligación. Sí, solamente los matrimonios obligados se hacen los martes y un martes 13 es más que obligación. Pero bueno, lo que quería decirle al doctor Arena es que los miércoles de estos días o hay trancón, o hay plantón, o hay manifestación, pero eso sí, cada una de ellas están rociadas por su ración de bombas lacrimógenas. Pero te salió en verso, ¿eh? ¿Sí? Hay plantón, hay trancón, hay manifestación. Lo que no hay, porque como es miércoles, es ratón. Porque la gente no, ya hay, y con lo costoso que está todo. Entonces, se supone que hoy la oposición, yo creo que la oposición de alguna manera anda también un poco errática, ¿no? ¿Tú crees? Sí, anda un poco errática porque, y es lógico que así haya sido, entre otras cosas porque la fiscal introduce elementos en la lucha política que detrás de un ropaje superficialmente jurídico se esconden motivaciones de índole política. Claro. Fíjate tú que la fiscal recibe de inmediato el apoyo de Acción Democrática y de Voluntad Popular, y recibe ayer tras bastidores el apoyo del Nuevo Tiempo. Bueno, hoy tenemos nosotros acá a Anaís Urdaneta. Ella es dirigente de Acción Democrática, digamos que una dirigente de los nuevos tiempos de Acción Democrática. Está estableciendo ahí una especie de contradicción de los nuevos tiempos de Acción Democrática. Bueno, por eso, porque Acción Democrática... Es decir, son los nuevos dirigentes Sí, pero yo digo los nuevos tiempos porque los tiempos sirven para todo. Hasta para convertirlos en viejos. Pero bueno, está con nosotros Anaís Urdaneta, dirigente de Acción Democrática, dirigente del sector, secretaria política del Comité Ejecutivo Seccional. Creo que es una de las pocas caras jóvenes que le hemos conocido ese partido en 12 o 14 años, 15 años, 20, no sé cuánto. Pero además con suficiente criterio como para analizar los aspectos no solamente de la política nacional, sino de los asuntos regionales. Anaís Urdaneta, las cámaras son tuyas, una breve presentación y luego nosotros te vamos a preguntar qué hace Acción Democrática en el Zulia y qué piensa hacer si es que tal como van las cosas el desenlace llega pronto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa y a los que hoy nos sintonizan a través del programa, a través de YouTube, Periscope, muy agradecido por sintonizarnos. Acción Democrática, a pesar de que tenemos muchísima trayectoria, este año cumpliremos los 76 años, somos un partido joven y con experiencia. Esa experiencia que hoy, en el momento que está pasando nuestro país, que es uno de los momentos más oscuros, sino tal vez el más oscuro de la historia republicana de Venezuela, esa experiencia es la que hace falta. Cuando uno está en estado crítico de salud, uno busca aquel doctor, aquella eminencia, aquel doctor que tiene la experiencia y sabe cómo llevar a un resultado positivo. En Acción Democrática, a lo largo del país, hay liderazgos emergentes, jóvenes preparados, capacitados, y no solo eso, sino que estamos comprometidos, estamos convencidos que vendrán mejores momentos. Venezuela es un país que volverá a ser esa Venezuela dorada,
pero no solo eso, sino que seremos mejor de lo que fuimos. Y ahí es donde nosotros tenemos que impulsarnos. Y cada uno de nosotros tiene la llave. Cada uno de nosotros con la convicción, con los valores, con la ética, con la integridad, con la solidaridad entre hermanos, tenemos que construir esa Venezuela. Y en Acción Democrática, de la mano con los otros partidos políticos, con la sociedad civil, con las asociaciones, con los gremios, estamos día tras día luchando para la consecución de esa Venezuela que retornen nuestros hermanos del exterior para la reconstrucción del país. Oye, ¿cómo se ha hecho mujer el discurso de la juventud? Porque ella habla y me recuerda a Voluntad Popular. Casi te faltó decir la mejor Venezuela. ¿Ah? Fíjate que nosotros... me parece yo creo que eso no es malo. Yo creo que es bueno. Somos partidos que tenemos muchísimos puntos de encuentro, al igual que todos los venezolanos debemos de dedicarnos a más bien a esa tarea, no buscar donde no estamos coincidiendo, más bien buscar esos puntos donde sí coincidimos, inclusive con nuestros hermanos que tal vez hoy continúen creyendo en el chavismo y continúen creyendo en las promesas de Hugo Chávez. A esos hermanos yo les digo, compañeros, vamos a nosotros a analizar y buscar los puntos donde coincidimos. Aquí nadie se salva, nadie está inmune de las calamidades que hoy está viviendo el venezolano de a pie. Nadie. El AMPA te azota, no se consiguen los alimentos. El año pasado, en averaje, más de la mitad de la población perdió 9 kilogramos de peso. Entonces es una realidad que tenemos que asumir responsablemente todos, porque el problema y el país se nos está muriendo, y solo entre hermanos, si llegamos a esos puntos de encuentro. Por ejemplo, yo tuve una entrevista, o más bien un intercambio, con un compañero que está y milita en el PSUV, y yo le dije, hermano, definitivamente que aquí nadie puede negar lo caótico que está el país está convulsionando, y eso afecta a todos los venezolanos, a los chavistas, a los de Voluntad Popular y a aquellos que una gran parte de la población no se identifica con un partido político. De la oposición, aproximadamente el 79% rechaza o no está de acuerdo con las políticas del régimen. Y de esos 79%, 44% se identifica con un partido político. Es decir, 45% de la oposición no se identifica con un partido político. Y esas personas... ¿Y a qué crees tú que se debe que no se identifiquen con un partido político? Yo creo que eso viene desde el momento en que Hugo Chávez llega a la presidencia. Esa antipolítica, esa ¿Tú no crees que en vez de desesperanza... ¿Tú no crees que en vez de ser cuando Hugo llega, es que Hugo Chávez digamos, llega por la antipolítica? Por supuesto, claro que sí. Es más, en alguna entrevista con Carlos Andrés Pérez, ahí se hablaba, o él lo manifestó. Yo estaba muy pequeña como para ver la entrevista en televisión, pero yo las veo en YouTube y me tomo el tiempo de ver o de tratar de analizar el por qué estamos hoy en día donde estamos. ¿Y viste el momento, en el YouTube, viste también el momento en que Acción Democrática expulsó a Carlos Andrés Pérez? Por supuesto. ¿Y qué sentiste? Te digo que en mi opinión, o a mi criterio, Carlos Andrés Pérez fue un gran presidente en Venezuela. Eso decimos todos los venezolanos ahora, pero el partido lo expulsó. El partido lo expulsó y nosotros en Acción Democrática no tenemos miedo. ¿Tú sabes quién era uno de los jefes del partido cuando expulsaron a Carlos Andrés Pérez? No, pero me imagino que me vas a decir Henry Ramos. Casi que me lo vas a decir, me está dando la seña. Pero fíjate, en Acción Democrática no tenemos miedo de asumir la responsabilidad de haber sido un partido político que estuvo en la construcción de Venezuela y que formó parte de lo que fue la consolidación de la democracia. Venezuela y Acción Democrática están vinculados, estamos en el ADN del venezolano. Y los jóvenes en AD leen a Betancur. Por supuesto que sí. Y yo les recomiendo Venezuela, Política y Petróleo, por Rómulo Betancourt, a los jóvenes y a aquellos que estén involucrándose en la política, porque es importante. Es un libro que pasó a la historia. Y yo, en el exterior, aquí,
todo el mundo está tan involucrado con la política, tiene una opinión y es importante saber y conocer, no solo emitir una opinión que tal vez puedas tener algún tipo de sentido negativo, vamos a decir, detractor, sino más bien buscar cómo construir, cómo buscar las soluciones, cómo buscar los puntos de encuentro, cómo llevar al país del caos que estamos inmersos a donde queremos llegar, porque yo te garantizo que ningún venezolano quiere permanecer en lo que hoy está viviendo. Yo te garantizo que el que está sintonizándonos y el que está afuera, que está pasando por situaciones bastante difíciles para continuar y su diario, porque que a nadie le quepa duda, vivir en el exterior, no estando en tu país, no estando en tu comunidad, en tu entorno, donde tú sales y aquí conoces a el que te vende el periódico, aquí conoces al que te echa gasolina. O sea, es una comunidad muy entrelazada. Eso en el exterior no existe. En Estados Unidos no es fácil conocer al que echa la gasolina, ¿verdad? No, señores, allá el vecino, y lo digo con propiedad, casi que ni te saluda, se esconde debajo, porque ni te quiere saludar, porque además, es una cultura muy fría. Pero además es muy difícil conocer al que echa la gasolina. Porque pues no existe el señor. Porque no hay bomberos, ¿verdad? a mí no me gusta Estados Unidos por eso, porque tú sabes que es sabroso compartir con los bomberos cuando están echando pues son igualitos que los barberos. Supuesto. Provoca conversar con ellos, entonces ellos te preguntan, y ellos te dicen, profesor, ¿cómo van las cosas? Y tú aprovechas para decirle, dale tu ya has leído la última columna de Ángel Monaga y se la sueltas ahí, te la sueltas al bombero. Pero una cosa que te iba a preguntar, porque esto es rápido aquí, mira, ¿tú crees que la fiscal esté loca? No. Bueno, no, perdón, que voy a, me perdonan los señores del gremio de psiquiatras. ¿Usted cree que la señora Luis Ortega sufra de insania mental? Absolutamente. No estoy en la capacidad como médico para determinar eso, pero lo que ella dice tiene coherencia, tiene sensatez, tiene lógica. Pero ella está hablando de un documento que ella firmó, o que más bien al contrario, que no firmó en el 2015 y que concuerda con lo que está diciendo hoy en día. Más nosotros no estamos en la capacidad de irnos en el tiempo y estar allí y presenciar, porque fue una reunión muy cerrada. Es decir, la veracidad del documento. La prueba es el documento. La prueba es el documento. Mismo es. Es decir, la prueba es el documento. Ella no firmó y eso un poco avala su conducta actual. Así es. Porque no es que ahora está actuando de la manera que está actuando. Así es. Pero, además, las motivaciones que tiene, las últimas, las primeras, las secundarias motivaciones que puede tener Luis Ortega Díaz, eso importa poco, en el sentido de que su actuación ha provocado que esta crisis, que tenía una dimensión económica, política, se tornó institucional. Y es una crisis que trata y que va a romper definitivamente la unidad interna del gobierno y del Estado. Ahora, el papel del partido, ¿no? El partido en Venezuela, desde mucho antes del 98, porque eso que te decía Francisco es verdad, no es que los partidos empiezan a desmigajarse cuando llega Chávez al poder. Chávez llega al poder porque los partidos ya están desmigajados, ya los partidos habían perdido la relación orgánica que pueden tener con los gobernados, porque el partido se hiperburocratizó, qué sé yo, es decir, obviamente, y los partidos entonces empezaron a hacerse cada vez menos útil a la gente. El papel de utilidad lo sustituyó Chávez, Chávez fue un sustituto. Hoy el papel del partido. Pues uno se asombra cuando ve gente joven, ¿verdad? Qué bueno que Acción Democrática. Porque hay unos que parece que son jóvenes, pero tienen tantos años. Sí, son viejos. Son viejos. Hay uno aquí en el Zulia que se la da de joven, pero tiene tantos años en la política que ya, muchacho. Sí. Y es que parece que hasta era como contemporáneo con Alfarucero. Pues decirte que hace 25 años yo le di clase y yo soy joven. Yo sé que tú eres un tipo joven, pero de verdad que Arena dice... Pero fíjate, con respecto a ello, Acción Democrática, efectivamente, no tenemos ningún miedo de asumir que existen situaciones en la historia que pueden determinar hoy, mirando en retrospectiva, que tenemos desaciertos. Pero ¿por qué nosotros no podemos enfocarnos y más bien analizar el que en mandatos
de Acción Democrática, Acción Democratista, llenamos al país de liceos, escuelas y universidades. Porque, por un detalle, ¿Por qué no porque continuamos Acción Democrática no lo hizo. ¿Cómo que no? No lo hizo. Acción Democrática no defendió su obra de gobierno. Bueno, pero yo aquí estoy, y soy Acción Democratista, y nosotros buscamos eso. Es que la democracia representativa, es decir, la democracia, del 58 al 98, hizo grandes cosas. Construyó un Estado nacional. Así mismo un sistema nacional terminó de construir un sistema nacional de carretera, un sistema nacional de científico, unas infraestructuras. Las obras más importantes en el país. Construyó un país. Así es. Y construyó una cosa más, construyó una simbología, una cultura política durante 40 largos años. Pero lamentablemente nadie frente a los ataques de Chávez pudo defenderlo, pudo decir, chicos, los partidos no tenemos por qué autoexiliarnos dentro del país, nosotros hemos hecho una obra. Así es. Bueno, nosotros hoy nos toca comparar lo que se hicieron 40 años con lo que se ha esos hecho. 40 años que son tan satanizados. Eso que te dice Francisco, tenemos de los 40 años al menos 2 décadas de crecimiento continuo, que se analiza las cifras. Hoy por hoy, en lo que es Venezuela, en los últimos 3 años, estamos en una situación complicada. Lo que está diciendo Francisco es que lamentablemente todos esos logros que se hicieron durante 40 años no fueron, es decir, nadie escuchó a Acción Democrática. Nosotros hicimos, electrificamos todo el país. Pero porque tú no digas, no significa que no sea verdad. Como al contrario, si tú dices una mentira tantas veces, no significa que sea verdad. No estás entendiendo lo que te estamos diciendo. No estás entendiendo. Pero explícamelo entonces. Ahora te lo voy a explicar. Ajá. Tú estás diciendo una cosa que es verdad, que Arenas está corroborando. Es verdad que el periodo de la democracia fue un periodo importante, se fortalecieron las instituciones, el país tuvo un crecimiento económico, además la infraestructura fue muy importante. Lo que ocurre es que cuando Chávez se acerca al poder, los partidos, en vez de enfrentar a Chávez con sus propuestas y con su ejecutoria, lo que hicieron fue mutis, se quedaron callados. Justamente de lo que se trata hoy, y muchos lo están haciendo, es decir, mira, aquí hubo un país que creció, que hizo esto y esto y esto, pero en el momento cuando les correspondía no lo hicieron. Entonces no estamos diciendo que no fue que no ocurrió, sino que no hicieron, que la defensa no se hizo. La defensa, cuando Chávez, por ejemplo, mira, yo no veo mucho YouTube porque yo soy más de otra cosa. Lápiz Mongol. Sí, de Lápiz Mongol, pero yo veo la Venezuela que tenemos, ¿de acuerdo? Y a veces uno dice, mira, se podía haber dicho algo cuando Chávez anunció que iba a freír la cabeza de los adecos. Así es. Exacto, pero en ese momento Acción Democrática se quedó callado, pues, como temiéndole a la reacción del país. Quizás si en aquel momento se le habla al país diciéndole, si es verdad, eso que tú estás haciendo, nosotros cometimos y estos errores y tal vez muchos más que ustedes no se han dado cuenta, pero también hicimos esto y esto y esto y esto. Otra es, el país quizás hubiera recuperado la cordura que tenemos perdida hoy. Pero fíjate, si nosotros hacemos un análisis, ¿no? Yo les entendí, pero yo le estoy diciendo, si no se hizo en ese momento, se está haciendo ahora. Es como decir, la compañera Luisa Ortega, si ella no lo hizo y no lo manifestó en su momento, lo está haciendo ahora. Y la oposición la está abrazando y la está diciendo, cónchale, qué bueno que alguien está manifestando esta situación. Lo mismo debería de aplicar en lo que te estoy manifestando yo ahora. Si no lo hicieron en ese momento, lo estamos haciendo ahora, a través de mí, que yo soy uno de esos jóvenes que creen en Acción Democrática, que creen en el país. Yo les entendí perfectamente. Por eso es que yo le estaba manifestando que, bueno, aquí estoy yo ahora y lo estoy diciendo. Porque no me da pena decirlo, lo digo con orgullo, porque ¿qué? En los desaciertos nos llevan a los aciertos. En los aciertos te lleva la experiencia. Eso es como las canas. El que crea que yo tengo 30 años, mira, aquí ya tengo un poco de canas que me están saliendo y todos los días me sale una cana nueva. Yo no puedo decir eso. Tú no puedes decir eso. Y esas canas las llevo con orgullo, no me voy a ir a estar pintando el pelo. Experiencia que él nació encanecido. Bueno, yo de aquí, de Francisco y Dender, creo cualquier cosa. Cuando mi mamá, yo nací, mi mamá se asombró porque era imposible que un muchacho moreno como yo, hijo de una morena como ella, tuviera el cabello blanco. Sí. Y entonces ella estaba muy angustiada y preocupada, y entonces, claro, porque yo nací en la casa, porque en esa época había parteras, y entonces, para tranquilizar a mi madre que tenía mucha angustia,
una señora de por allí se le acercó y le dijo, no te preocupes, que lo que pasa es que nació con mucha experiencia acumulada. Sí, claro. Porque, sí, entonces mi mamá toda la vida ha pensado que yo soy un tipo de mucha experiencia. Desde que tenía 3 meses decía, consulten con Francisco. Que es un tipo que Eres sabe un todo. alma vieja. Yo soy un alma vieja, claro. Mira, Bueno. claro, buenísimo que estés con nosotros, buenísimo que seas dirigente de Acción Democrática, nos alegra mucho. Ojalá que muchos como tú se Yo creo que incorporen hoy hay al muchos partido, como- del, al hoy hay partido del muchos como pueblo. tú. Hoy hay muchos como tú, eso es cierto. Si Luis Herrera estuviera vivo, te dijera, te arrepiaste, pajarito. Pero de cualquier manera Tantos es años. importante que los jóvenes se incorporen a Acción Democrática, pero le toca también a Acción Democrática explicarle a la gente, sobre todo a la juventud, qué es lo que el partido es, qué es lo que el partido fue y cuáles son sus posibilidades. Hoy, por ejemplo, Acción Democrática tiene un líder muy respetado que ha venido del ostracismo, que vino digamos, del abandono de esas zonas frías de la vida y se convierte en una figura importante del quehacer político venezolano, que es Henry Ramos. A lo mejor a mucha gente no le cae bien, porque él es algo intemperante en algunos casos, pero es un hombre culto, preparado, con capacidades políticas que nadie le niega, pero que solo Henry Ramos es decir, él solo genera una buena opinión, pero como solo no es capaz de crear una organización para los retos que el país tiene por delante, que son muchos, porque la gente cree que salir del gobierno de Maduro implica que inmediatamente las cosas se van a resolver, y eso no es verdad. Pero es que no está solo. Bueno, Henry Ramos pero es... ¿quiénes son los que acompañan a Henry Ramos en la dirección nacional de AD? Bueno, está Antonio Carri Bolívar, Ajá. está Edgar Zambrano, está Bernabé Gutiérrez, que es secretario de Organización Nacional, Miguel Quiroz, que es secretario de Sindical Nacional, Aixa López, que es secretaria femenina nacional. Es decir, es un equipo que está allí. Henry Ramos es una persona, es un hombre que con valentía, con gallardía, manifiesta... Pero ya va, déjame explicarte por qué. Yo a Henry le tengo muchísimo respeto, muchísima admiración, porque él continúa y sale a las comunidades. Él está yendo de estado, manifestando y llevando el mensaje de estado por estado. La próxima semana esta semana va al Táchira, es decir, y yo he ido a esas giras con Henry. Esos son 4 y 5 visitas en un solo día. Eso empiezas a las 4:30 de la mañana, terminas en la noche, continúas en la calle llevando un mensaje. Eso es un trabajo, y eso es un trabajo que a veces pasa por desapercibido porque no está con el tema mediático publicándolo, pero el mensaje le llega a la gente, porque ese vínculo de Acción Democrática, eso que Acción Democrática es el Partido del Pueblo, eso no está en vano. Nosotros estamos haciendo ese trabajo, estamos en la calle, estamos metidos en las comunidades, llevando un mensaje, porque mucha de la población de Venezuela no tiene la capacidad de conectarse en YouTube, de conectarse en Periscope, no tiene plata para alimentarse, mucho menos para comprar megas. Entonces, ¿cómo le vas a llevar ese mensaje tú a esa madre? ¿Cómo le vas a llevar tú a ese padre venezolano? No se lo puedes llevar, a menos que vayas tú con los 2 piecitos a la antigua y llegas a la comunidad. ¿Qué tiene hoy AD? ¿Más poder social o más poder electoral? Yo creo que es un balance. Fíjate en lo que es el proceso de la renovación de militancia, Acción Democrática, a sorpresa de muchos, porque eso es algo, igual que yo no creo en las coincidencias. Cuando yo voy a una entrevista, bien sea de radio o de televisión, lo primero que me dice el entrevistador es, wow, qué sorpresa el resultado. ¿Cómo te dice? Wow. Así mismo. Claro. Wow. Pero con doble ¡Qué B. sorpresa! Con doble B, porque con G suena ladrido. Sí, suena ladrido. Pero me dice, qué sorpresa fue el resultado de Acción Democrática. Y efectivamente, inclusive aquí en Maracaibo, estuvimos unos 200 escasos votos para obtener 3.000 validaciones en los 2 días que se dio el proceso de validación. Y este fin de semana, si no me equivoco, es el de que ayer estaba y el compañero de COPEI dijo que iba a ir a ratificar. A validar. No, a validar no, es el proceso que les permite el Consejo Nacional Electoral
una ventana donde tienen que ir todos los otros partidos políticos que no lograron la validación a acudir a tratar de ver si logran la validación. Sí, eso es este fin de semana. Eso es muy importante. Yo también valoro mucho lo de Acción Democrática, lo valoro mucho. Sobre todo porque mucha gente fue a validar por Acción Democrática voluntariamente y por defensa de la democracia. Nadie le niega a lo que ha sido y lo que seguramente será. Tampoco nosotros pretendemos hacerte a ti depositaria de los errores de Acción Democrática, porque evidentemente no los has cometido. Nos agrada mucho que tú asumas las banderas en la defensa de la democracia al lado de Acción Democrática, pero cuando te decía lo de dirigencia, es que a veces nosotros estábamos acostumbrados a que Acción Democrática fuera un conglomerado de individuos con capacidades que probablemente estaban por encima de la media del venezolano. Y tú podías ver en la Dirección Nacional de Acción Democrática y en las direcciones regionales gente que de verdad tenía que decirle cosas al Zulia. Por ejemplo, así no le guste a algunos, Acción Democrática en el Zulia, su dirigencia poco le dice a la gente. Tal vez en las giras y las cosas, a esa madre que no tiene para comprar los megas, ni para YouTube y esas cosas, es bueno, pero no, yo no he visto, y lo digo seguramente con desconocimiento, porque a lo mejor yo no tengo suficiente información sobre lo que pasa en el Zulia, yo no veo a Acción Democrática diciendo absolutamente nada de nada. No, yo no pongo en duda las fuentes de informaciones que ustedes tienen, porque te puedo garantizar que están muy bien informados. Pero en Acción Democrática efectivamente sí estamos en las comunidades, sí estamos en las calles, que no estamos en el tema mediático. ¿Y eso no es una falla? Es una falla y estamos trabajando en ello, pero el tema aquí es que se está haciendo el trabajo. Póngase que no se está publicando y no se está el tema de las redes, por ejemplo, como lo que es las otras todas políticas, te lo puedo dar, porque es que nosotros no tenemos problemas en reconocer las fallas. El tema es hacer algo para... Mira, el problema es la educación, el problema de la salud, el problema de la seguridad, el problema del hambre que pasa el zuliano. Y nosotros no tenemos... El estado de la ciudad. El problema del el estado caótico de la ciudad y del estado Zulia. Y nosotros no vemos, la gente no ve que Acción Democrática genere políticas que la gente pueda decir, mira, nosotros vamos a acompañar a AD en esta pelea porque Acción Democrática está diciendo esto y esto y esto. Si tú me dices, es verdad, un error, pero en estos tiempos que corren, no entender la importancia de lo social, de los medios, de las redes y estas cosas, es un error cardinal. Bueno, pero fíjate, Francisco, nosotros estamos en el proceso de hacer estudios, es decir, analizar infraestructura, y eso se está haciendo hoy en día. Infraestructura, lo que es la parte de la mujer, los niños, los jóvenes, analizar lo que es sanidad, lo que es nuestros hermanos indígenas, lo que es la parte de la agricultura. Esos son mesas de trabajo que se están haciendo hoy y lo estamos haciendo en el partido, conjuntamente con la sociedad civil. Pero yo aprovecho un pequeño... cortico, porque se nos acaba muy el tiempo. Cortico. Es nuestro deber elevarnos al momento que nos tocó en la historia. Aquí nosotros no elegimos estar haciendo lo que estamos haciendo, pero sí asumimos la responsabilidad de llevar al país y entendernos entre hermanos. Solo así vamos a lograr salir de esta tormenta tan oscura y tan difícil. Yo estoy convencida que van a venir mejores momentos, pero es responsabilidad de nosotros mantener la calle, responsabilidad de nosotros de continuar con esa resiliencia, es decir, si caemos nos volvemos a levantar. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y fortaleza. Amigos, con esto último nos vamos a despedir a Anaís. Es un placer tenerla con nosotros acá. Seguramente tendremos la oportunidad de que vuelvas un día aquí con nosotros para que nosotros también digamos... Cuando seas ministro de la Juventud. Para que nosotros también digamos que decir, ¡wow! Amigos, nos vamos a despedir porque ya regresamos con ustedes. Anaís, muchas gracias. Muchísimas gracias por tenernos. Y en unos instantes regresamos con ustedes para seguir conversando de lo que usted quiere saber. Amigos, seguimos. Qué triste, ¿no? Qué triste oír a Silvio Rodríguez. Sobre todo en estos días dijo que él apoyaba a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana
en su intento de defender la democracia. Es que a veces es difícil entender que un poeta diga eso, ¿eh? Un cantante, un poeta, ese artista diga eso. Sí, Dice que apoya la violencia. Y ¿no? con él tenemos que reconocer que sí es un poeta. Sí, obviamente que sí. Pero es difícil entender que un poeta que debe cantarle a la vida, en este caso le cante a los mensajeros de la muerte, ¿no? De la guardia. Sí, pero lo dices con un desparpajo y con una tranquilidad de espíritu Increíble, ¿verdad? increíble. Y me preocupa que frente a todos estos desmanes, que incluso el propio Vladimir Padrino fue capaz de decir que la Guardia Nacional estaba cometiendo actos atroces, y que venga Silvio Rodríguez no entiende, de verdad, a decir que él está de acuerdo con la represión que adelanta la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, y también los colectivos, porque no hay que sacar a los colectivos de esto, porque los colectivos son mucho más agresivos. Sí, en algunos casos porque tienen impunidad, tienen impunidad, así es. Y pasan más ahora fíjate lo siguiente, lo que quería era terminar ya el programa hoy con un análisis sobre lo siguiente. Es decir, la fiscal impugna a los magistrados. Todo parece indicar que los magistrados fueron nombrados de manera irregular. Ahora, ellos van a seguir allí porque ellos no van a aceptar lo que decida la Asamblea Nacional ni lo que decida... Claro, ya sabemos el libreto que viene, ya sabemos la decisión de antemano. Exacto. Ahora bien, entonces quedan 13, la Contraloría General de la República, que hay que respetarla, porque el Contralor es un hombre que logró pasar a la posteridad, porque él fue el que descubrió la diferencia entre el nepotismo bueno y el nepotismo malo, y eso, aunque les duela mucho, es un adelanto. Es un adelanto. Es un concepto novedoso. Claro, sí, porque incluso Evo Morales, que derrotó al Imperio Romano, una de las propuestas que Morales hacía justamente en Roma era acusar al Imperio Romano de nepotismo. Y entonces, pero claro, cuando llega Galindo, demuestra que hay nepotismo bueno, y Morales no nos aclaró si él, cuando derrotó al Imperio Romano, pudo observar el nepotismo bueno allá. Pero en Venezuela se logró, y eso ya es importante, y por eso Galindo... Bueno, y él mismo lo utilizó en Bolivia cuando permitió que su novia sí tuviera contratos extraordinarios con los chinos, ¿no? Y se hiciese de una fortunita rápidamente. Aunque después entró en desgracia cuando le imputó un hijo que no existía a Evo Morales. Sí, entonces fíjate lo siguiente. Entonces, llega Tarek William Saab, que yo también respeto mucho, porque alguien que fue capaz, ya en sus años bastante adultos, de cambiar de físico, ya es importante, porque no es fácil. No es fácil ganar peso y musculatura. No es fácil. Aunque yo creo que lo hizo deliberadamente para que después le pusieran la cara de López a la foto. No, es que López no es López, eso es un ejercicio porque no tiene nada que hacer en la cárcel. No, lo que pasa es que el acomodo que hicieron, pusieron el cuerpo de estar... Sí, claro, pero montaje, pues. Pero en ese sentido yo también tengo que reconocer que para llegar allá hay que haber hecho un gran esfuerzo, porque no es fácil, Arena. No es fácil, es verdad. Pero lo logró. Pero lo logró, bueno, porque allá hay cosas ya para ganar esta musculatura. Pero de todas maneras, y tiene que haber eso habla mucho de su tesón, de sus capacidades, de su lucha, de su disciplina, de su organización. Y la amistad que estableció con ¿cómo se llama? Con Trino Mora, ¿no? Chicos. Le regaló la franela que No, es que lo malo de nosotros dos es que cuando yo estoy disertando sobre un tema con la seriedad del caso, tú incorporas a Trino Mora, entonces ya ahí se pervierte todo, porque ahí me vas a decir enseguida, si yo te lo permito, que Trino Mora tiene su casita bien equipada, pero también la tiene Ivo. Sí, la tiene Ivo. ¿Cómo se llama? Que está molesto porque IVA se ha resistido a salir de la economía venezolana. pero lo cierto es que queda Luis Ortega, que no firmó, y ya nadie más ha dicho que no firmó. Pero Tarek William dijo que podía ser juzgada por haber divulgado documentos privados.
Eso no es un documento privado. Bueno, pero lo dijo que era privado. No es un documento privado. Ahora, pertenece a la esfera pública y el pueblo y la gente tiene derecho a saber qué es lo que se está diciendo ahí. Eso es una cuestión pública. Eso no pertenece a ningún expediente ahora, secreto. ¿tú crees, la pregunta mía, profesor Arenas, y le agradezco que me responda brevemente porque tenemos poco tiempo, ¿usted cree que el Tribunal Supremo de Justicia va a nombrar el comité de analistas de locos que pide Carreño para que declaren loca a la señora a la señora Luis Ortega? Me perdona porque en este lenguaje que no lo debo usar porque realmente No, yo creo que debe nombrarse esa comisión, es verdad, pero para que investigue a todo el mundo, incluyendo, mira, a Pedro Carreño. y si uno se declara loco no tiene que ser investigado. Pero, por ejemplo, ese comité de médicos, no sé cómo se llama, tendría que investigar a Pedro Carreño, que nos dijo, entre otras cosas, que DirecTV tenía... No te va a nombrar ningún comité para estudiar a nadie, porque tú lo que ya vienes con la cosita esta, que se nombre un comité para la corrupción, para que investiguen a Maduro por la plata de Odebrecht. No. No, y no solamente eso, sino que el equipo médico también haga una investigación sobre el presidente, porque nos dice las cosas que parecen de loco. ¿Pero por qué? Pero chicos, si solamente para un caso particular se nombra una junta médica con el propósito de demostrar que la fiscal sufre de insania mental. Entonces yo haría una acotación. No, pero es que tú no puedes, tú no eres Carreño. Bueno, pero haría una acotación, permíteme hacer la acotación. Y esa junta médica nombrada por el Supremo Tribunal de la Justicia, y excelente además, ahora, de la Justicia. Pero ahora, si en el caso tal de que Carreño llevó su cuestión y el tribunal resuelva, Luis Ortega puede decir, yo no estoy loca, porque estos señores que están decidiendo que yo estoy loca, no son magistrados, porque por mérito. Por mérito. No, yo creo que aquí en el país, todo aquel que se oponga a este gobierno puede ser declarado loco. Afortunadamente no tenemos Siberia. No tenemos Siberia, pero tenemos cárceles. Bueno, eso sí. Tocorón. Sí, eso sí, es verdad. Pero mire, hay gente que se opone y está muy lúcida. Luis Ortega es una mujer lúcida, además muy cuerda además. El hecho que hoy en día se haya puesto el gobierno no quiere decir que esté loca, sino simplemente que está actuando conforme a la Constitución y a las leyes. Y yo no sé si está acompañada o está sola. Lo que sí sé es que ha puesto el dedo en la llaga, porque lo que ha dicho es totalmente cierto. Ahora, Arena, si por haber dicho, porque fíjense lo siguiente, Luis Ortega lo que está diciendo es que el Tribunal Supremo de Justicia violó la Constitución y que no podían, en nombre del comité, el Consejo de Defensa Nacional y Seguridad, echar para atrás ya una decisión que no tiene apelación. Vean lo siguiente, y además por decir que la propuesta del presidente Maduro es inconstitucional porque no consulta al soberano. Okay. Eso es verdad también. Eso es verdad. Si por eso la declararon loca o la consideran loca, ¿cómo sería si, por ejemplo, Luis Ortega llegara a decir lo que mucha gente dice acerca del origen fronterizo de Maduro? Imagínate tú. Por eso yo digo que hay que utilizar bien las cosas, porque si ya la declararon loca por esto, ¿qué dirán? ¿De qué la declararán cuando venga? Porque ya cuando uno es loco, uno no es dueño de sus actos. Sí, exactamente. A ver si a se le ocurre decir, por ejemplo, la Fiscalía brasileña me ha entregado una cantidad de documentos que evidencian que altos funcionarios del gobierno, de los más altos, han cometido actos de corrupción. Entonces, ¿cómo le vamos a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a decir de ella? Porque ya está loca. Si fue declarada loca, ella no es dueña de sus actos, porque un loco, fíjense ustedes, que yo me volví loco un día, recobré la cordura por unos días y ahora estoy otra vez, ya no estoy al borde de la locura. Y yo estoy definitivamente loco. O sea, que la comisión a mí no me tiene que investigar. Pero yo me pregunto, ¿de qué la acusarán? Bueno, porque ya la llamaron indigna. Traidora e indigna. Arrastrada. Mercenaria. Vendida. Mercenaria. Sí, bueno, exactamente, mercenaria. Y entonces Tarek William dijo, esa es una, el examen, esa es una indigna. Y digo yo, y lo curioso es que Luis Ortega no ha dicho lo que piensa del examen. Por cierto, Arenas, que no podemos irnos de aquí sin la nota deportiva.
¿Qué nota darías tú? Llegó la vino tinto. Llegó la vino tinto y embriagó, chico. Chico, y entonces es ahí donde yo digo que este país lo perdió todo. En vez de decir, llegó el sub-20 en Manuel Bracho y va, y el sub-20 a Edinson Aguilar. No, chico, la gente no tenía nada que ver con los jugadores, sino no. con Maduro, chico. Como si Maduro no estaba allí, iba a caer. Chico, pero si Maduro no estaba allí, ¿por qué tenían que coger un evento? Porque el problema es que era un buen auditorio para hacer eso. Pero chico, y decirle a Maduro que está cerquita y va a caer, chico. El gobierno va a caer, es la expresión, porque todo, fíjate, todo acto puede ser potencialmente político, porque eso es un acto deportivo, de agasajo y de homenaje, y se transforma en un acto político. No, chico, pero yo no creo que... Y me parece extraordinario, porque esas son maneras de hacer política que no están determinadas previamente por lo que O sea, que tú propones que se haga una suerte de evento en todas las parroquias de Venezuela. En homenaje a la vino tinto, para que se convierta en evento político. Claro, es que así ¡Iba a caer! Chicos, eso no puede ser. En Chile pasó con Pinochet durante los festivales de Viña del Mar. Pasó en Argentina con el Mundial del 76. Sí. Se convirtió en acto político. En Sudáfrica. En Brasil ahora con Dilma Rousseff. Pero en Sudáfrica cada entierro de un manifestante de color muerto se transformaba en un acto político de rechazo a la minoría blanca. Estás hablando políticamente correcto, ¿no? Así, fíjate tú que a mí me gustaría cuando se pone así serio, porque dice, cuando un manifestante de color negro. No, pero es verdad, Arenas tiene sus cosas, ¿no? Él tiene sus cosas, pero cuando un manifestante de color negro era asesinado por la policía de la minoría blanca. Arenas, ¿y cómo sería si la cosa, en vez de ser en Sudáfrica, es en China? También es de color amarillo. Y por ejemplo, dígame si ahora ustedes no se han fijado que, cambiando el tema, porque ustedes no se han fijado que los dos presidentes de Estados Unidos tienen un colorcito raro. Este tiene un color raro, ¿verdad? Y aquel también, el otro. Sí. El otro tenía color zanahoria. Decían que era, no, señor, afrodescendiente, ni de broma. Ese tipo, a mí me daba la impresión de que ese tipo más bien parecía de Marte. No, Francisco, lo que pasa es que se decoloró, era rojo, pero se decoloró un poquito en el camino. Lo que pasa, Francisco, es que cuando son niños le dan mucha lechosa. Y la otra cosa, Arenas, tú no ves cómo cambian las cosas. ¿Quién se iba a imaginar que el Papa Francisco lo estuvieran acusando de comunista, chico? No, verdad que sí. ¿Ah? Además, fíjate, ya los sacerdotes en los púlpitos, les ruegan a su feligresía que no le sigan pasando fotografías por el Facebook, por lo que sea, del Papa con la boina roja o con los ojitos echados. O la hoja y el martillo. Sí, señor. La hoja y el martillo. Sí, está molesto, de verdad, porque el Papa... No, porque es que el Papa de verdad... Pero yo te voy a decir lo siguiente, el Papa tiene también mucho que ver con eso, porque antes a nadie se le ocurría hablar de los papas. No, el Papa... Ahora sí. Y no tiene nada que ver con el problema de la alimentación en Venezuela, ¿no? Que quede constancia, ni con los problemas que tienen los productores allá en Sanare y en Está tan fregada la comida en Venezuela que hay una cuña de papas donde una niña le pide permiso a su papá para salir y era una bolsa de esa marca de papas fritas. Aunque te digo lo siguiente, últimamente yo estoy comiendo mi puré de batata y mi okumo frito. ¿Sí? Sí, el okumo frito es divino. Estas son pequeñas claro, gotitas de saber culinario, ¿no? El okumo frito es bueno y la yuca amarga envenena. Hay un poco de gente envenenada. Amigo, nos vamos a despedir porque hoy es miércoles y tenemos que irnos de una vez a la radio, a la 94.7. Usted la puede seguir en www.fmfabulosa.com www.fmfabulosa.com y allí usted se puede comunicar con nosotros, así esté en la cochinchina.